¿Alguna vez se sintió usted ansioso por las incertidumbres del mañana, que quizás se sintió agotado, fatigado e irritable? ¿Le costó dormir y no pudo relajarse porque su mente iba a toda velocidad y sus músculos estaban tensos? ¿Alguna vez lo paralizó el miedo al punto que no pudo realizar el deseo de su corazón? Usted sabía lo que era bueno y quería hacer lo correcto, pero un miedo desconocido se lo impidió. ¿Alguna vez tuvo un episodio repentino de aprehensión aguda o de miedo intenso que se presentó inesperada y bruscamente? ¿Se le cortó la respiración y sintió como que se asfixiaba? ¿El corazón le latía fuerte haciéndolo transpirar mucho? ¿Empezó a temblar sintiendo como que todo era irreal, como si se estuviera enloqueciendo? Puede que le haya dolido el pecho y haya sentido adormecimiento o calambres en manos y pies. Estos son algunos de los síntomas de ansiedad, miedo y pánico que invalidan a un gran porcentaje de nuestra población. Al mediodía de ayer recibí la información de que una de mis hijas y su esposo resultaron positivos con el COVID-19. Y tengo que ser muy franco, muy sincero con ustedes, sentí miedo. Porque he tenido la experiencia de ver morir a 3, 4 personas muy cercanas a mí, entre ellos un socio de mi compañía por muchos años, un hombre de 42 años. Entre ellos una amiga entrañable, tanto de mi esposa como de este servidor, una hermana de la iglesia. Y 2 personas más, cercanas también, pero todavía el flagelo de este COVID, de esta pandemia, todavía no había tocado la puerta de mi familia. Y tengo que confesarles, sentí miedo, no por lo que me iba a pasar a mí, porque incluso en esas circunstancias a veces uno preferiría que fuera uno y no uno de sus hijos. Y esto me ha estimulado a que en esta taza de café, incluso me sorprende cómo es Dios de bondadoso y de fiel, que en las últimas tazas de café, como que venía preparándome para poder afrontar este miedo. Y recuerdo que perfectamente que la palabra de Dios dice que el Señor no nos dio ningún espíritu de miedo, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Luego el miedo no nace en el corazón de Dios. El miedo es algo que nace en nuestro corazón y que nosotros tenemos la responsabilidad de permitir que ese miedo controle o no controle nuestra mente. Porque si controla nuestra mente, va a controlar nuestras emociones, va a controlar nuestros pensamientos y finalmente puede llegar a controlar nuestras acciones. Te invito a que nos acompañes en el desarrollo de esta tacita de café que con todo cariño, con todo amor, el Señor ha querido que impartamos sobre el tema del miedo. O vivirás por fe, o vivirás por temor.
Bienvenido a tu tacita de café de esta mañana. Dios bendiga este nuevo día. Dios bendiga a todas las personas que hacen presencia, que nos facilitan sus oídos, que nos permiten entrar a su auto rumbo al trabajo, que nos permiten que esta tacita de café pueda ser parte integral de su día a día. Tacita de café que tiene un plan y un propósito de incrementar nuestra fe, de darnos todos los días más fortaleza, más fundamento en nuestro crecimiento espiritual. Y como es costumbre, siempre tenemos que irnos al libro de libros, a la Sagrada Escritura, y en este caso, en el día de hoy estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, versículo 27. Nos dice la Nueva Traducción Viviente, dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. La Reina Valera nos dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Nueva Versión Internacional nos dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Me gusta traer varias versiones, porque o por una o por otra tú vas a recibir y vas a ser tocado por la palabra. Moisés por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Moisés le tocó elegir vivir por fe más que por temor. Tarde o temprano, tú también te enfrentarás a la misma elección. O vivirás por fe, o vivirás por temor. La Biblia dice, y nos recuerda que Moisés, por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés fue ante el hombre más poderoso del mundo y le dijo: ¿sabes? Me llevo a todos esos esclavos que están construyendo tus pirámides. Todos nosotros nos vamos. Ya no tendrás más esclavitud. Deja ir a mi pueblo. Eso fue lo que Moisés, cara a cara, le dijo a Faraón, al hombre más poderoso del mundo en su época. Moisés tenía todas las razones por las cuales sentía miedo. Se estaba alzando en contra del hombre más poderoso del planeta de ese momento. El faraón estaba considerado en ese tiempo como Dios y tenías que hacer cualquier cosa que dijera el faraón. Lo que él decía era la ley. Y llega Moisés y llega y le dice: ya no vamos a hacer lo que tú dices. No te tengo miedo porque rindo cuentas a una autoridad mayor. Se necesita realmente ciertas agallas para hacer eso, y Moisés las tuvo. Yo te pregunto, amigo o amiga que me escuchas en esta taza de café en esta mañana, ¿quieres esa misma clase de fe en tu vida para que puedas superar tus miedos? Entre más y más te acercas a Dios, más serás lleno de fe. Entre más te alejas de Dios, más serás lleno de temor. No puedo sobreenfatizar la importancia de la fe por el resto de tu vida. La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas veces has pecado esta semana? Te pregunto. Me pregunto yo también. Muchas.
Yo también me incluyo en ello. Porque todo aquello que hice sin fe y fue hecho con dudas es pecado. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces agradaste a Dios en esta semana? ¿Quieres que algo cambie en tu vida, amigo, amiga? Deja de quejarte y empieza a creer. Dios no se mueve por las quejas, Dios se mueve por la fe. Que se haga con ustedes conforme a su fe, nos lo recuerda el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, verso 29. Tú puedes escoger qué hace Dios en tu vida. Aquí está la clave. Lo que importa no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño del Dios en quien pones tú tu fe. Un poco de fe puesta en un gran Dios da grandes resultados. Señor, permítenos elegir la fe sobre el miedo. Señor, permítenos con este ejemplo de lo que Moisés hizo frente a Faraón, nosotros podamos hacer también en el día a día, en este Egipto que muchas veces nos movemos y que solamente Dios quiere que seamos libres del Egipto donde nos estamos moviendo todavía. Es cierto que el Señor nos sacó de un Egipto, nos rescató, pero a veces por nuestra necedad volvemos otra vez a meternos, a salirnos de la tierra prometida, que es el anhelo que Dios quiere que estemos. Revélanos, Señor, la importancia de tener una fe que esté siempre por encima de cualquier temor, porque le servimos a un Dios muy grande, le servimos a una autoridad mayor. No te tengo miedo porque le rindo cuentas a una autoridad mayor. Fue lo que Moisés de alguna u otra manera le probó y le demostró a Faraón, el hombre más fuerte, más poderoso del planeta en ese momento. Dios te bendiga, Dios guarde de tu mente, Dios permita que tu mente sea renovada con la palabra de Dios y Dios permita que nos podamos acercar todos los días más y más y más a Dios, que es una excelente forma para que crezca y crezca nuestra fe. Les habló Harold García, que tengan un bendecido día y te espero mañana en nuestra taza de café.